adicionales que nos van a requerir que el tiempo sea justo. Les recuerdo, como siempre, tenemos 2 recesos. Eso me lo tengo que grabar, que son 2 los recesos, para no llevarlas de largo sin tomar café. Pero tenemos 2 recesos y tenemos el almuerzo. Entonces, yo le voy a pedir, por favor, que después de que usted refaccione o almuerce, vuelva a su lugar lo más pronto posible. Así podemos llevar el programa como corresponde. Le voy a pedir, por favor, que usted se levante, se sacuda como nos gusta y se prepare para lo que viene entonces. Vamos a ver, todos de pie allí en el lugar donde esté. Vamos a sacudirnos un poquito, ¿sí? A olvidar si de repente usted, bueno, solo si dejó la estufa encendida en casa, entonces recuérdese y avise. De lo contrario, olvide todo lo que dejó allá afuera y hoy dedíquese ese tiempo para usted y para todo lo que hemos preparado. Siéntese, por favor, vamos a iniciar. La lección de vida que vamos a escuchar a continuación para dar inicio a esta jornada es una lección genuina. Es la lección de autenticidad. El tema a tocar es volaré a tu lado. Y quiero contarle un poquito acerca de la conferencista que nos acompaña esta mañana. Autora del libro infantil ilustrado Volaré a tu lado, herramienta tanatológica para trabajar duelo, pérdida, cambio y aceptación de la muerte. Pedagoga y diseñadora especializada en educación emocional, habilidades para la vida y educación integral de infantes, adolescentes y adultos. Colaborando en proyectos educativos con Fantasía Enterprise y Collective Academy en países como Estados Unidos, Dinamarca, Arabia Saudita, Egipto, España, Italia y México. Recibamos con un fuerte aplauso a Cecilia Gabriela. Gracias. Gracias, gracias. ¿Me pueden escuchar? Que yo no me escucho nada. ¿Sí? 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 Ok, perfecto. Bueno, me siento con un poco de responsabilidad de ser la primera charla del día de hoy porque sé que venimos con cierta energía, a lo mejor un poco de flojera porque apenas nos estamos despertando. Entonces, quiero compartirles que esta no es mi zona de confort. Yo trabajo con niños, entonces en este momento les tengo un poco de miedo, sinceramente. Entonces, lo que voy a hacer es que los voy a poner al nivel en el que yo me encuentro y en el nivel en el que yo más segura me siento. Por lo tanto, quisiera por favor que nos pongamos de pie y vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño movimiento que nada tiene que ver con la ponencia, pero a mí me va a ayudar totalmente. Tenemos 3 números, 1, 2 y 3. Cada número es un movimiento. Entonces, por favor, quiero que me sigan con 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 1. Venga, ok, gracias. Vamos a aumentar un poco la dificultad. Entonces necesito un número 4. ¿Alguien me puede dar un movimiento para el número 4, por favor? Ok, aquí ya lo tengo. Número 4. Y ahora necesito un número 5. Ok, acá ya. 5 es acá. Ok, entonces vamos a recordar, igual yo también me pierdo. Entonces, 1, 2, 3, ¿sí? 4. No confíen en mí, ¿eh? 5, 3, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3,
¿4? Ok, perfecto. Muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Un aplauso, les dije, para todos ustedes. Gracias. Perfecto. Ok, muchas gracias. Sí. Ok, perfecto. ¿Así? ¿Así? Ok, perfecto. Ay, me brinqué un paso. Venga. Quiero contarles una historia la cual a mí me hizo mucho ruido y la cual marcó mucho de lo que hago actualmente. En un taller de tanatología, no, perdón, en un taller de arte terapia, conocimos la historia de un pequeño paciente que iba en carretera con su madre y con su padre. La madre iba de copiloto y no traía su cinturón de seguridad. El padre era el que iba manejando e iba manejando a cierta velocidad. Él no logró ver un tope a tiempo, por lo cual, como la madre no traía el cinturón de seguridad, lo que pasó fue que brincó sobre su asiento y se pegó en la cabeza. Para este pequeño niño, lo que pudo observar los siguientes días es que a partir de ese golpe se le empezó a caer el cabello, empezó a bajar de peso, se veía cada vez más enferma y por lo tanto para él era lógico que su madre estaba muriendo a causa de ese golpe. Su madre estaba muriendo por culpa de su padre. Los niños por naturaleza buscan comprender su mundo y nacen con un entusiasmo por descubrir y encontrar las respuestas a su mundo. Ellos se les presenta un problema o una pregunta dentro de su entorno y siempre van a buscar las respuestas a partir de la información que ya tienen y los recursos con los que cuentan. Ellos, cuando se les presenta incluso un problema dentro de su mundo, van a sentir aún más la necesidad de encontrar aquellas respuestas. Obtener información, como ya les comento, con los recursos y a partir de la interpretación de su contexto. E incluso cuando ya saben las respuestas, buscarán en ti adulto reafirmar lo que ya saben. Como les comenté, para este pequeño paciente era muy obvio que por culpa de este golpe en la cabeza, su madre se estaba muriendo. La información que él tenía es que iban en carretera, que su madre brincó en el asiento, se pegó en la cabeza y unos días después el cabello empieza a caer. No hay mayor información que esa. Es más que claro que el padre estaba asesinando a su madre, que por culpa de él se iba a morir. En este caso, llegamos a esta historia porque los padres se dieron cuenta que cada vez que el niño iba a la escuela, cada vez que pisaba fuera de la puerta, él vomitaba. Cada vez que él iba a la escuela, vomitaba. No había día alguno en el que no pasara. Se empezaron a preguntar si algo estaba bien con su salud, por lo tanto lo llevaron con un doctor, hicieron varias pruebas y todo estaba en orden, por lo menos aparentemente. Lo que descubrieron es precisamente esta historia en la cual él culpa a su padre de lo que él estaba observando. Su madre cada vez se veía más enferma y era claro que iba a morir. Lo que en realidad pasaba es que ese vómito era reflejo de las emociones que el niño sentía cada vez que salía de casa y como no tenía las herramientas ni el vocabulario para comunicar esas emociones, hay otras formas de comunicar, entonces el cuerpo empezó a comunicar por él. Ese vómito era reflejo del desapego que sentía cada vez que se iba de casa de no saber si al regresar de la escuela encontraría a su madre viva. Cuando un niño no ha trabajado su inteligencia emocional, difícilmente va a poder identificar lo que está pasando o pedir ayuda. Cuando no les enseñamos más allá de qué es la tristeza, la felicidad, el enojo, cuando sabemos solamente 5 palabras de 5 emociones, difícilmente van a poder identificar lo que por dentro sienten. Creo que incluso como adultos somos conscientes que cuando estamos estresados, cuando algo nos preocupa, desarrollamos una colitis nerviosa, tenemos ansiedad, tenemos dolor de cabeza, vómitos, comemos más porque tenemos antojos, tenemos problemas digestivos, movimiento corporal, el cual no logramos controlar. Y en este caso, cuando este niño no tiene el vocabulario ni las herramientas para identificar lo que está sintiendo, como no puede comunicar tampoco, mucho menos va a poder pedir ayuda o llevarse por sí solo con un psicólogo o, con este caso, un tanatólogo.
algo muy importante aquí es entender que hay escuelas detrás de nosotros. Hay generaciones y generaciones detrás de nosotros mismos. Y que los adultos educamos sobre la muerte y otros temas a partir de nuestra relación con nuestros miedos y las herramientas con las que ya contamos. Ahora, ¿ustedes creen que este golpe en el coche es el causante de lo que está sucediendo con su madre? ¿No? ¿Qué piensan que puede estar pasando? ¿Qué tiene qué? Tiene cáncer. Tiene cáncer y empezó su proceso de quimioterapias justamente en las mismas fechas en las cuales ellos iban en carretera, no llevaba cinturón de seguridad, brincó en el auto por el tope, se golpeó en la cabeza y se le empezó a caer el cabello. Los padres tuvieron miedo de integrar al niño dentro de este diálogo, dentro de algo que estaba pasando dentro de su contexto, porque creían que no era capaz de entender lo que estaba sucediendo, o en muchos casos porque queremos proteger a las infancias de aquella oscuridad que hay alrededor de nosotros. Pero la realidad es que los niños son capaces de ver y entender la muerte, incluso muchísimo mejor que los adultos, y debemos involucrarlos en el diálogo del día a día. No es necesario darles cada uno de los detalles, pero es importante hacerles saber cuando algo pasa alrededor de ellos, porque si no, van a buscar encontrar cuáles son los problemas y encontrar las respuestas. De nuevo, recordar que educamos a partir de la relación que nosotros adultos tenemos con nuestras emociones. Entonces, también si somos un adulto que no cuenta con las herramientas, con los recursos, ¿de qué manera podemos acompañar en este viaje emocional a las infancias? Depende de nosotros adultos, padres, cuidadores, educadores, acompañar su camino de exploración y asombro. E incluso ser conscientes de que cuando no tenemos las respuestas, podemos decir, no sé, pero vamos a encontrar las respuestas juntos. ¿Por qué me hizo mucho ruido esta historia? Bueno, esa soy yo, claramente. Por mucho tiempo, yo siempre he sido una persona muy sensible, muy escandalosa. A lo mejor y ya vieron que no me quedo quieta dentro de este espacio. No es nada personal. Siento mucho, entonces necesito estarme moviendo, necesito estar comunicando, necesito estar brincando porque si lo contengo, exploto. Pero, ¿qué pasa cuando por mucho tiempo crees que esa sensibilidad realmente es un problema? Cecilia, baja la voz. Cecilia, no te muevas. Cecilia, ¿por qué lloras por eso? Cecilia, no es para tanto. Cecilia, Cecilia, Cecilia. Cuando yo tenía 12 años, hacía muchas cosas, siempre hago muchas cosas. Me gusta aprender, me gusta el conocimiento, me gusta hacer cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que yo hago por el simple hecho de disfrutar todo lo que el mundo nos ofrece. A los 12 años yo hacía muchas actividades, natación, inglés, canto, piano, oratoria, y a los 12 años también sufría acoso escolar. ¿Y qué pasa cuando tenemos un ser sensible haciendo muchas cosas que le estresan, sufriendo acoso escolar y sumado a ello, no ha desarrollado las herramientas emocionales para transitar tu infancia? ¿Qué pasa cuando no tenemos los recursos, cuando no tenemos el vocabulario para decir esto me está pasando y necesito ayuda? ¿Qué pasa cuando siempre ha sido un problema tu sensibilidad? Por lo tanto, has aprendido a no compartir cuando algo lo sientes mucho. Y yo sentía mucho en ese momento. A los 12 años, yo desarrollé colitis nerviosa, migraña tensional y vitiligo. Ahora ya no lo pueden ver, pero yo tenía vitiligo en la cara y eso me salió de un día a otro tras un combate de taekwondo con un golpe, un moretón que se volvió mancha y tras un concurso de oratoria, poco a poco me empecé a manchar. Recuerdo que mi madre al final me decía,
tranquila, que nada pasa, y yo no entendía, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero por dentro estaba yo con un nervio increíble. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa cuando tenemos un ser sensible que no tiene los recursos, que no tiene las herramientas para transitar su vida con una conciencia emocional? Cuando tenemos una persona con una escasa inteligencia emocional, tenemos una persona con un pobre control emocional, con dificultad para reconocer sus emociones, con facilidad para culpar a otros, baja empatía, egocentrismo, habilidades sociales pobres, una escucha o comunicación no asertiva y algo importante para transitar de manera auténtica, una autoestima. En este caso, una baja autoestima. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene baja autoestima? No se pone primero a sí misma. Siempre va a buscar complacer a otros por sentirse aceptado. Siempre va a buscar situaciones por gratificación inmediata. Como dice David Kessler en el libro de Lecciones de Vida. Ah, no, esto no es. ¿Qué onda? Perfecto. Ah, no, sí, ahí está. Perfecto. Genera una codependencia y una incapacidad a decir que no. Te culpas, no eres capaz de aceptarte a ti mismo y consideras que no mereces un buen trato. Justo Wendy el otro día hablaba de que estábamos compartiendo el hecho de no creerse hasta dónde uno puede llegar porque le ha costado a uno tanto que aún así piensa que no lo merece. Entonces, tenemos un niño que a lo largo, siento que mi respiración se escucha horrible, pero bueno. ¿Qué pasa cuando este niño, que es muy sensible y que ahora hay cada vez niños más sensibles, porque ya hay cada vez más estimulación en el espacio? ¿Y qué pasa si este niño no cuenta con las herramientas emocionales? Brené Brown dijo algo que me encantó y es que cuando este niño crece, cuando pasa una etapa universitaria, cuando pasa una edad adulta, pasa de girls just wanna have fun a girls just wanna be self-destructive. Pasas de solo quererte divertir a entrar en situaciones de riesgo. Para quienes les leyeron Lecciones de Vida, capítulo 1, tenemos un chiste local entre las personas que han estado acá arriba. ¿Sí? ¿Se escucha muy feo? ¿Sí? ¿Me escuchas mejor aquí? Yo bien. ¿Tú cómo estás? Venga, perfecto. Ok. Bueno, para que leyeron el capítulo 1 de Lecciones de Vida, tenemos este chiste, todos los que han estado acá arriba, de que Wendy no sabe algo. Wendy ha hablado con nuestro psicólogo y le ha dicho esto y esto y esto ha pasado. Y todos nos hemos sentido identificado con lo que pasa en este libro. ¿Qué pasa cuando tú eres esa chica en la carretera, en un auto, y te das cuenta que la vida puede acabar en un segundo? ¿Qué pasa cuando te das cuenta que tienes que dejar de contar? 1, 2, 3, 20 vueltas, 27. ¿Qué pasa cuando piensas en cada una de las cosas que has vivido en los últimos años? Cuando piensas en cada una de aquellas personas a las que amas. Pero que la vida te está mostrando que ese es el último segundo que vas a tener. Como dice el libro, dejas de contar, dejas de respirar. Abres los ojos, sueltas el cuerpo y simplemente cedes. Te das cuenta, o decides más bien, que no quieres vivir, pero tampoco morir de esa manera. Pero la situación es esa. Ya no hay un segundo más. Pero ¿qué pasa cuando la vida te dice, ¿sabes qué? Hoy no es. Hoy te voy a dar la posibilidad de sentirte motivada por la posibilidad de la muerte. Hoy te voy a hacer ver la vida que has estado viviendo y preguntarte si quieres seguir viviéndola de esa manera.
¿Qué pasa cuando la vida te dice, te voy a dar la oportunidad de cambiar? Y en este caso, ser el ser auténtico y abrazar ese ser auténtico que tú eres. Esto está mejor, ya no me escucho respirar. Qué bueno. Como seres humanos, tendemos a esperar a ese punto de quiebre, ese punto de golpe para aprender las lecciones de vida. ¿Cuántas historias no conocemos en las cuales esperé a esa pelea, esperé a ese choque, esperé a estallar para realmente aprender y hacerme cargo de la situación? Y hay veces que es demasiado tarde. Pero ¿qué pasa cuando construimos un sistema? Para mí la educación es la base. ¿Qué pasa cuando construimos un sistema que busca ser consciente de la necesidad de transitar como seres humanos con habilidades emocionales, las cuales nos permitan un desarrollo preventivo para evitar ese punto de golpe? Esta es la fórmula que yo les vengo a dar el día de hoy. Si les damos vocabulario y herramientas emocionales a las infancias, les permitiremos ser seres auténticos. Soy una persona muy sensible. Cecilia Gabriela me llamo. Antes odiaba que me dijeran Cecilia. Era como, ¿qué hice? El otro día incluso alguien me dijo Cecilia, yo, ¿qué hice? Pero ahora, y creo que fue la pelea en la entrada, les pedí que me cambiaran el gafet para que pusieran Cecilia Gabriela completamente, porque ese es mi nombre. Porque soy Cecilia Gabriela y soy muy sensible. Pero la sensibilidad me ha permitido crear. La sensibilidad me ha permitido ser quien yo soy. ¿Qué pasa cuando a un niño le decimos eso que tú piensas que te hace ser un ser vulnerable, eso a lo que tanto le temes, realmente es tu superpoder, el cual vas a explotar? La sensibilidad me ha permitido ser un adulto que transite acompañando a las infancias y ver aquello que algunas otras personas no podrían ver, porque hay cosas que se ven más allá en lo que no se dice. La sensibilidad me ha permitido la compasión, la pasión, la escucha, y me ha permitido que realmente me importe aquello que yo hago, que es mi pasión, trabajar con niños. Me ha permitido conectar alrededor del mundo, afortunadamente, sin importar la raza, la lengua, las edades. Siempre me ha permitido esa sensibilidad conectar. He tenido la oportunidad de trabajar en México, en Italia, en España, Estados Unidos, Arabia Saudita. Y culturalmente hay muchas diferencias, ciertamente. Y uno pensaría, a lo mejor la educación es distinta y los niños son distintos. Pero solamente hay una cosa que he visto que sea un factor común y por el cual he visto mucho agradecimiento. Y es que, como dije, sin importar el idioma, el país, las costumbres, niños y niñas lo único que quieren es sentirse vistos y sentirse escuchados. Sin importar de dónde vengan, cuando les demuestras que genuinamente los ves y genuinamente los escuchas, has ganado mucho. Quiero preguntarles algo. Bueno, antes de preguntarles, olvidando. Cuando me refiero a ser vistos y escuchados, pues es muy fácil escuchar con los oídos y es muy fácil ver con los ojos. Cuando me refiero a demostrar que son vistos y escuchados, también hablo de escuchar y ver con el corazón. Ahora sí va mi pregunta, por favor. ¿A quién de ustedes les gusta sentirse, genuinamente sentirse vistos y escuchados por aquellos a quien quieren? ¿Pueden levantar la mano? Ok. Y si les gusta ser vistos y escuchados por otros,
¿Se ven y escuchan a ustedes mismos? ¿Genuinamente se escuchan? ¿Se ven? ¿Se conocen? A veces. Yo trabajo en una empresa que se llama Funtasia Enterprise. Funtasia es una empresa egipcio-italiana la cual se dedica a dar aprendizaje socioemocional a niños y niñas alrededor del mundo con la única necesidad de dar herramientas para vivir una vida de calidad. Crear espacios seguros de aprendizaje en las cuales los niños puedan transitar con las herramientas adecuadas para crecer y desarrollarse como adultos conscientes. En Funtasia enseñamos aprendizaje socioemocional y también damos habilidades para la vida. Y nosotros tenemos 3 dominios, los cuales creemos que es muy importante y voy a ir de atrás para adelante. Lo que buscamos alcanzar al final con estas habilidades es que los niños desarrollen un pensamiento de crecimiento y de resolución de problemas. Dentro de este dominio, esperamos que los niños sean capaces de manejar conflictos de manera positiva, que puedan manejar el estrés con eficacia, trabajar en equipo y colaborar, perseverar y ser resilientes, desarrollar ese pensamiento creativo y resolución de problemas, agencia y motivación. Que es muy importante esto para un mundo cambiante en el que nos encontramos, pero para poder hacer todo esto, primero tenemos que aprender a relacionarnos con otros. Y tenemos que desarrollar habilidades como la empatía, ser conscientes socialmente, apreciar la diversidad y ser inclusivos, escuchar activa y de manera profunda, comunicar positiva y efectivamente. Pero ¿ustedes qué piensan que se necesita para poder relacionarnos con otros? Conocernos, conocernos. Para poder relacionarnos con otros, tenemos que aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Ay, no, está yendo para adelante aunque voy para atrás. Eso ya no soy yo. Hola, yo soy Cecilia Gabriela. Buenos días, bienvenidos. A ver, ya estoy moviendo yo. No. Venga. Entonces, para tener una relación con uno mismo, primero tenemos que aprender estas habilidades: la autoconciencia, la autogestión, la autoexpresión, la creatividad, la cual la creatividad no es pintar crear arte o escribir un libro. La creatividad es aquello que te permite resolver los problemas de la vida diaria y la creatividad se puede desarrollar. Tenemos que también desarrollar la gratitud, el autoconcepto positivo y la autoconfianza y sobre todo una conciencia emocional. Pero para averiguar quiénes somos, como dice el libro, primero tenemos que despojarnos de todo lo que no somos realmente. Descubrir este ser auténtico y hallar la autenticidad que hay en los demás. Algo que me encantó que David Kessler dice en este libro es que hay que vivir como los niños, más auténticos, más sinceros, más nosotros mismos. Si vivimos más siendo conscientes de lo que somos, nosotros podemos tomar el control de esa carretera. Entonces, si somos conscientes, si somos auténticos, la vida no es algo que nos pertenece. El tiempo no nos pertenece. Pero lo que sí nos pertenece es lo que hacemos día a día con ese tiempo y con esa vida que se nos ha otorgado. Cuando yo tenía 15 años, verlo en pantalla grande es más emotivo de lo que esperaba. Cuando yo tenía 15 años, mi abuelo murió. Ahí estoy con mi hermana, con mi prima, mi abuelo, y yo soy la de ella, a lo mejor y sí.
identificamos. Mi abuelo murió y por mucho tiempo sentí que no me había despedido de él, porque no participé dentro de los, en el funeral, no fui al entierro, bueno, sí fui al funeral, pero no fui al entierro, no lo pude ver sus últimos días de vida, que ciertamente quizás si se me hubiera preguntado, me hubiera gustado decir, sí quiero despedirlo. Entonces, cuando todavía no se cuentan con herramientas emocionales, con el vocabulario, y pierdes a una figura que amas tanto, no sabes trabajar ese duelo, no sabes transitar ese dolor. Entonces, por 3 años me sentí con ese dolor de no haberle dicho adiós a esa persona que amaba tanto. David se llama, eso es importante. Quiero decir que se llama David. Se llamaba David. 3 años después tuve la oportunidad de ir a este taller de arte terapia, el cual ya les he contado. Y me di cuenta entre los ejercicios que teníamos que yo no había entendido, que yo no había aceptado la muerte de mi abuelo. Uno de los ejercicios fue precisamente hacer nuestro propio cuento a partir de cuentos que ya existían que trabajaban diferentes temas emocionales con niños. Entonces yo decidí escribirle esta carta a mi abuelo en la cual le digo todo lo que sentí y que sin querer fue, como muchos han dicho aquí, y así me acerqué a la tanatología. Sin querer le dije que estaba enojada porque se había ido. Le dije que me hubiera gustado negociar su regreso. Incluso estaba enojado con él, no solo con la vida, con él. Si me amaba tanto, ¿por qué se fue? También le hablo de esta depresión, esta gran tristeza que se sintió la ausencia. Y bueno, ya sabemos que hay un momento en el que incluso negamos que eso está pasando en nuestras vidas. Y que tengo que entender que al final de cuentas, él emprendió este viaje y algún día yo tendré que volar a su lado, pero que acepto que fue su momento de partir. Años después, yo soy pedagoga y diseñadora gráfica. Años después decidí ilustrar esta carta como parte de mi trabajo recepcional para la universidad en tiempo de pandemia. Y algo que sucedió mientras estaba ilustrando es que tuve una segunda pérdida. Si bien la carta fue para despedir y aceptar la muerte de mi abuelo, el ilustrar este cuento fue para poder aceptar la relevancia de los vínculos que construimos a pesar de que otros no lo entiendan. Mi perrita Honey, justamente recuerdo, estaba yo con el lápiz de la tablet, estaba yo apenas ilustrando lo que sería el pajarito, y escuché este ladrido, ¿no? Yo ya sabía que algo había pasado. Imagínense lo complicado que es acabar un proyecto de titulación que habla de muerte cuando has perdido a tu mejor amiga. Y quiero compartir incluso que no solamente estaba viendo este duelo. Cuando sucedió esto, mi padre enfermó de COVID. Y ustedes saben la incertidumbre que vivimos en estos tiempos de no saber lo que iba a pasar cuando alguien enfermaba. Entonces, no solamente estuve motivada por mi perrita, sino también por el saber que a lo mejor mi papá no podría ver el cuento, porque no sé si va a poder sobrevivir al COVID. Afortunadamente, mi padre lo tengo a mi lado, vio el cuento y es una cosa maravillosa saber que está conmigo. Volaré a tu lado, lo escribí precisamente como una forma de acompañarme a mí, como una forma de acompañar a las infancias y tener aquellas herramientas las cuales te digan aquello que quizás no es fácil decir con palabras. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer el cuento, hay
partes como estabas muy, muy, muy enfermo y muy, muy, muy cansado. ¿Por qué? Porque cuando le dices a un niño que la persona ya está dormidita, ¿qué pasa si se va a la cama y no se quiere dormir y generas un problema de insomnio? Porque para él, irse a dormir significa que se va a morir. ¿O qué pasa si también le dices que estaba enfermo? Todos nos enfermamos. Una gripa es enfermedad. Entonces, si tú le dices a un niño, es que estaba enfermo. Ah, bueno, el día de mañana que a mamá, que a papá le dé una gripa, va a morir. Entonces, es muy importante hacer hincapié en el desgaste que el cuerpo necesita de alguna manera u otra para morir. Y esto muchas veces es para evitar los miedos o incluso la necesidad del niño de aceptar lo que está sucediendo. Es que se fue de viaje. Ah, bueno, ¿cuándo va a volver? Eso es algo, esa imagen me gusta mucho porque justamente fue la forma en la que yo pude incluir a mi abuelo en cómo lo veo en las estrellas. Eso me gusta mucho. E incluso actualmente estoy usando este libro. Eso es algo muy, muy interesante. Publiqué el libro y ahora le tengo que avisar a los padres que lo lean primero y después lo leen con los niños. Porque, ¿qué pasa? Quienes más están conectando con esta historia son los adultos, porque hay duelos no trabajados y porque están conectando con su niño interior. Entonces, esto es algo que me ha hecho darme cuenta de la relevancia incluso también que tenemos los adultos de adquirir las herramientas emocionales y el vocabulario para reconocer lo que vivimos y trabajarlo. Porque si no, ¿cuántas veces no nos ha pasado que crecemos y nos damos cuenta de todo aquello que vamos arrastrando de nuestra infancia? Porque no ha sido trabajado. Este libro ahora lo ocupo, incluso algo que me encantó, este es un taller que di hace poco en el cual se hacen unas pulseras en las cuales ellas determinan qué significa cada piedrita, amor, llorar, sentimientos, etcétera. Hacen sus pulseras y pegan la foto. Puedes poner una foto en el libro de la persona que trasciende, ahorita voy a hablar de eso. Y fue maravilloso porque incluso a mí me permitió escuchar cosas de mi madre que no había escuchado antes. Pero eso es lo que permite trabajar nuestras emociones, escucharnos y vernos a nosotros mismos. Esa es mi madre, la de los lentes. Ah, bueno, hay dos, ya vi, pero bueno, y una más joven. La verdad es que no sé qué tiempo me queda, pero eh, algo con lo que quiero ir ya más o menos cerrando esto es leyéndoles la última página, que ahí no se ve para mí. Algo muy importante que quiero que las infancias se queden es que a lo largo de la vida sufrimos varios tipos de pérdida. Cada una dolerá de acuerdo al valor que en vida le dimos a aquel o aquello que perdimos. Lo importante aquí es que nadie puede limitar o hacer menos lo que sientes, ya que nadie más que tú sabe cuánto te importó. Esto es importante porque muchas veces cuando un niño pierde un peluche o algo, ¿por qué lloras? Porque es el vínculo más importante que tiene en estos momentos. Vive tu duelo a tu manera, siente y expresa todo ese sentir. Hay miles de formas, pero lo que más importa es que logres descubrir lo que a ti te ayuda. Bailar, escribir, pintar, correr, llorar, reír. Los adultos no tenemos la respuesta para todo. No sabemos todo. Ojalá pudiera decirte la razón por la cual la gente trasciende de este plano terrenal. Lo que podemos hacer es encontrar esas respuestas juntos, acompañarte. Y sobre todo quiero que recuerdes que cuando alguien parte, estará siempre con nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y en este caso, en este espacio te guardo, jamás te olvidaré ni dejaré de quererte.
Ese es mi abuelo y Joni, mis dos pérdidas más significativas. Ya les dije que escribí la carta para mi abuelo, la ilustré por mi perrita, lo acabé por mi padre, pero realmente cuando al final se lee y algún día volaré hasta ti y volaré a tu lado, me lo dije a mí, porque la vida puede acabar en cualquier momento y yo también voy a morir. No ahora quizás, pero mientras tanto, tengo que ser consciente que en cualquier momento puede suceder. Escribí algo que yo necesitaba leer, que ella necesitaba leer y que ella también. Antes de llegar a esto, ya les había dicho que me sentía enojada conmigo misma porque no me despedí de mi abuelo. Pero eso quizás es mentira de acuerdo a lo que yo quiero creer. Es un ave en este cuento porque una noche antes de que mi abuelo falleciera, eh, recuerdo estar soñando y que mi abuelo se acercó a mí, me tocó el hombro y me dijo, acompáñame que necesito hablar contigo. Él me dijo que era su tiempo de irse, que todo estaría bien, pero que tenía que irse. Después de eso, lo vi en la camilla del hospital, como lo vi la última vez. Su cuerpo, su pecho empezó a sangrar, su pecho empezó a brillar y se convirtió en un ave. Quizás yo no me despedí de la manera que me hubiera gustado, pero tengo que aceptar que él se encargó de hacerlo y que realmente sí hubo una despedida. A veces las cosas no son como uno quiere, pero hay que tomarlas que sí son. Una de las dudas, y lo he compartido con muchos aquí, que yo me preguntaba, ¿qué hago yo acá? Y simplemente yo vengo desde México y el día que iba a tomar el autobús para de ahí tomar un avión y venir hasta Guatemala, me acuerdo que iba caminando con mi hermana y con las perritas y ella me iba preguntando si todo bien, porque me veía con una cara de espanto y yo en mi cabeza voy a ir a Guatemala, voy a ir a hablar, ¿qué voy a decir? ¿Por qué tengo que estar yo ahí? Ustedes ya han visto, es una ave roja la del cuento y la traigo aquí si no la han visto. En mi vida he visto una ave roja en persona. He visto fotos, pero nunca había visto una ave roja. Cuando yo iba caminando por el parque, el día que me iba de México, con mi hermana, cuestionándome por qué debería de estar aquí, me encontré esta avecita roja. A lo mejor y eso era lo que necesitaba, simplemente verla. Y necesitaba estar aquí porque necesito hacerme dueña de mi historia. Porque soy consciente de lo que siento por todo lo que he vivido y por eso defiendo lo que creo y para a partir de ello actuar desde el ser auténtico que yo soy. ¿Por qué estoy aquí? Porque vengo a hacerme dueña de mi historia. Les pido que hagan este ejercicio. Elizabeth Kubler-Ross en el libro habla de que las pérdidas nos convierten en mujeres y hombres auténticos. Es cruzar ese fuego para pasar al otro lado de la vida. Y si las pérdidas nos convierten en hombres y mujeres auténticos, ¿por qué evitamos que las infancias vivan sus pérdidas de forma consciente? ¿Por qué evitamos que se conviertan en seres auténticos? Ya hablamos de que si les damos el vocabulario y las herramientas emocionales a las infancias, obtendremos seres auténticos. Y al despertar esa autenticidad, nos liberamos de las cargas emocionales
y habitamos lo que somos, nos habitamos a nosotros mismos para vivir desde la riqueza del presente. Les quiero dejar con una frase que me encantó. ¿Por qué esperar al final de nuestra existencia para aprender las lecciones que podemos asimilar ahora? Quizás tú pienses, para ti adulto es muy tarde para adquirir las herramientas, los recursos emocionales, pero no lo es para las infancias. Y hoy vengo a hablar por las infancias. Si permitimos una educación preventiva emocional, si les damos las herramientas, podremos desarrollar infancias conscientes y por lo tanto adultos conscientes en sociedades conscientes. No esperemos al final de nuestra existencia para aprender las lecciones que podemos asimilar ahora. Gracias. Ay, ya puedo respirar. Qué emoción, ¿verdad? Quiero darte un buen abrazo. Porque lloro. Es bueno llorar. Conocí a esta chica gracias a la magia que hace Ken. Ken Ross es un especialista en magia y él lo niega. La conocí en una llamada y me dice, ¿te puedo llamar? Yo sí, claro. Dice Ken que te hable. Y Ken me dijo, háblale. Así es que desde que la conocí me impactó mucho que me le digo, ¿qué edad tienes? 26. 26 y le digo, te necesito. Esa generación que está apartada no es apartada de la realidad, sino que su realidad es diferente, digámoslo así. Te admiro mucho, Ceci. Te admiro mucho. Sé que tu familia te está viendo. Me están viendo desde la televisión de sus casas, entonces sé que estoy en pantalla grande. Me impactó mucho su historia del libro porque me contó pues lo que ya sabemos, pero me impactó mucho porque pues yo también tuve un abuelito muy amado que marcó mi vida y nos conectamos. Ceci, Guatemala es tu hogar. Por favor, regresa, por favor, trae Por favor, más tráeme. magia. Sí, trae más de tu magia, impacta a los niños, mueve a los millennials, por favor, por favor, por favor. Gracias, Ceci, mereces todo. Y muchísimas felicitaciones a la familia de Ceci. Sé que hay una tía muy querida, sus padres. Gracias por permitirle estar aquí. Hoy sí, necesito.